I'll plug it in. Wow, this is wild. You can see how far this gap is quite wide. Let me measure it for you. See? To measure the current through my body, I connect my current meter to the AC line and hold the probe on one side and only touch one of the AC lines. At least real capacitors can't get electrocuted. Well, using 120 volt AC is a pretty bad idea. Don't mess with AC. Muy bien, hoy lo que vamos a ver va a ser el comportamiento según la frecuencia en los circuitos eléctricos. Pero primero vamos a hacer un pequeño repaso de cómo se da la respuesta en cuanto a la variación de frecuencia, por ejemplo, en algunos circuitos eléctricos de uso típico, como son un altavoz, un parlante, le decimos nosotros, que por ejemplo deja de reproducir frecuencias muy bajas, las frecuencias, sobre todo las que están fuera de la banda audible, las deja de reproducir, es decir, su capacidad de reproducción de frecuencias bajas justamente es muy pobre, pero también es muy pobre su capacidad de respuesta en frecuencias muy altas. Por ejemplo, un altavoz que está destinado a reproducir valores medios de frecuencia tiene un comportamiento pobre en valores muy bajos y en valores muy altos, en los dos. Decimos nosotros que recorta en esas frecuencias porque es incapaz de reproducir al mismo volumen su comportamiento. Lo mismo pasa también del otro lado. El altavoz es un dispositivo de salida, pero por ejemplo un dispositivo de entrada como es un micrófono, en este caso un modelo bastante conocido, el Shure SM57, bastante usual para grabar, también deja de reproducir frecuencias muy bajas, frecuencias del orden de los 150 Hz, y se comporta bastante aleatoriamente, bastante imprevisiblemente por encima de los 10.000 Hz de frecuencia. Es decir, para frecuencias muy agudas es probable que no funcione adecuadamente. De todas maneras, estos dispositivos, digamos que con los cuales nosotros ejemplificamos el comportamiento en la frecuencia de un circuito cualquiera, son para frecuencias audibles. ¿Qué pasará cuando las frecuencias no son las determinadas por la banda audible, que va desde los 20 hasta los 20 kHz de frecuencia? Vamos a ver. Ahí podemos aprovechar, por ejemplo, la aparición de los filtros. Es decir, ya que en la banda más baja y en la banda más alta un circuito eléctrico puede comportarse de maneras diferentes, podemos usar ese distinto comportamiento para fabricarnos filtros que dejen pasar determinadas frecuencias y solamente esas frecuencias. Por ejemplo, un filtro pasabajos donde las frecuencias, las ondas de frecuencia que pasan son aquellas que cumplen con ser menor que cierto valor. Del valor límite para abajo las frecuencias pasan, del valor límite para arriba son directamente quitadas del espectro de reproducción. En el caso de un filtro pasa alto, el comportamiento inverso. Todas las frecuencias que no superen cierto valor van a ser rechazadas por el filtro y solamente van a pasar aquellas frecuencias que están por encima del valor límite. Y combinando estos dos podemos usar un filtro pasabanda en el cual solamente pasen frecuencias entre dos valores límites, o un filtro rechaza banda que va a dejar pasar cualquier banda que no esté entre los valores límites. Pongamos ejemplos prácticos. Por ejemplo, ¿qué tipo de filtros son este que vemos en el primer circuito y este que vemos en el segundo? Bueno,
Es claro que, y si recordamos la definición de la reactancia capacitiva que se tiene en función de la frecuencia para un capacitor, vamos a ver que el capacitor se va a empezar a convertir en un cortocircuito en la medida que las frecuencias sean muy altas. A frecuencias altas el capacitor se comporta como un cortocircuito y entonces esas señales de frecuencia pasan directamente desde Bin hasta Vout sin limitarse por nada. Entonces este es un filtro pasa alto, pasan los valores altos de frecuencia. En inverso comportamiento está el circuito de abajo, donde una inductancia deja pasar con preferencia valores bajos, pero una vez que la frecuencia se vuelve muy alta, empieza a presentar una reactancia muy elevada y casi prácticamente las anula, comportándose entonces en este caso como un filtro pasabajos. Por supuesto que los filtros ideales tienen una forma rectangular, los filtros reales no tienen esa forma rectangular, pero el comportamiento lo podemos aproximar entre los reales y los ideales, y hay filtros reales de muy buena calidad que aproximan bastante, nunca se logra por supuesto, pero aproximan bastante el comportamiento a los filtros ideales. Un ejemplo del uso de los filtros en este caso. Por ejemplo, supongamos tener una señal de entrada con ruido de alta frecuencia. Esto suele ser habitual en los equipos de audio. Por ejemplo, cuando entra el audio se monta por encima, por ejemplo, una soldadora de arco que esté en las cercanías del micrófono o lo que sea, que por ahí no produce ruido audible, pero sí se monta y deforma la señal montándose en la señal base senoidal y convirtiéndola en esto que vemos acá, que es un ruido importante. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, como la frecuencia que queremos eliminar es de más alta frecuencia que la frecuencia de base, lo que hacemos es ponerle un filtro pasabajo y una vez que se lo agregamos, lo que logramos es que se limpie la señal senoidal de base y queda perfectamente reproducida de esta manera. Ese es el efecto de funcionamiento de los filtros. Sin embargo, este comportamiento con la frecuencia no es el único que resulta de interés para estudiar en electrotecnia y vamos a tener que analizar varios aspectos. Las formas de resonancia van desde la resonancia mecánica, la resonancia acústica, la resonancia óptica, etcétera, etcétera. Un ejemplo claro de resonancia mecánica fue el caso del Tacoma Narrow Bridge, el puente aquel famoso que fue destruido por ráfagas de viento intermitentes que justo lo deformaban al coincidir con la frecuencia de oscilación natural del puente. Era una especie de hamaca, digamos, lo que uno hace con una hamaca, es decir, la hamaca va, viene y cuando empieza a volver uno le da un empujoncito, con lo cual con eso suma un poco más de energía y logra que la hamaca vaya más lejos, espera la vuelta y una vez que inicia otra vez el camino de vuelta le da otro empujoncito y de esa manera logra una oscilación un poco mayor, y si eso se repite muchas veces la oscilación puede ser perfectamente destructiva. Lo mismo pasa cuando uno da una nota que coincide con la frecuencia de oscilación natural, esto es la resonancia acústica. Cuando la nota que el cantante emite da justo en la frecuencia de oscilación natural de la copa, como le agrega un poquito más de energía cada vez que va y vuelve, en algún momento eso se transforma en una potencia que destruye, en una energía, hablemos con propiedad, que tiene la capacidad de destruir la copa por su propia oscilación natural. En el caso de la resonancia eléctrica, ¿cuál será el efecto que produce en los circuitos? Porque si es el de destruir, realmente no sería un gran aporte a la confección. Vamos a ver. Vamos a analizar la resonancia eléctrica y para analizarlo vamos a ver un circuito RLC serie. En este caso, la pregunta que podemos hacernos es: ¿puede lograrse la corriente máxima posible
aún sin que se aumente la tensión. Bueno, sí, evidentemente puede lograrse si uno tiene en cuenta que la impedancia es la suma de R más J, la reactancia inductiva, menos J, la reactancia capacitiva. Entonces, en este caso, y reacomodando simplemente un poco los términos, podemos notar que nuestra corriente se puede escribir como la tensión de alimentación dividido la impedancia total del circuito RLC serie, y como nos queda una resta en la parte de las reactancias, podemos anular, podemos lograr con una frecuencia, con un valor de frecuencia apropiado, podemos lograr que esa parte del cálculo se haga cero, y entonces, como está en el denominador, el numerador crezca, digamos, el resultado de la cuenta, no el numerador, el resultado de la cuenta crezca por disminución del denominador. Entonces, la corriente será máxima en el circuito cuando la expresión entre paréntesis sea nula, y además, esto es importante, va a ser puramente resistiva. Como nosotros anulamos la parte reactiva, la corriente solamente va a ver el valor de la resistencia, y la corriente va a tomar el valor máximo de B sub S dividido R directamente. Para lograr que el paréntesis anterior se anule, tenemos que encontrar una frecuencia justamente que sea la que permite igualar ambas reactancias. Para despejarlo lo hacemos de esta manera, con estos pasos, y definimos a esta frecuencia como la frecuencia de resonancia del circuito serie. La frecuencia de resonancia del circuito serie. Hay que tener cuidado porque después vamos a ver que para definir la frecuencia de resonancia hay que ver qué tipo de circuito estamos hablando. En el circuito serie en particular, esta es la expresión, no en cualquier circuito, ¿sí? Ténganlo en cuenta. ¿Cuál es el efecto de la frecuencia si uno lo mira en vista de las curvas? Acá tenemos las curvas donde en el eje horizontal se representan los valores de frecuencia y en el vertical los correspondientes a la reactancia o la resistencia, en todo caso la impedancia, y después tenemos la representación de la intensidad, que también está en el mismo gráfico porque queremos ver el momento de la coincidencia. Vamos a ver cómo funciona el trazado de cada una de las curvas individuales. Empezamos con la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva, con esta fórmula, se ve que disminuye en función de la frecuencia, ¿sí? Es una hipérbola, disminuye permanentemente en función de la frecuencia. A mayor frecuencia, menor reactancia capacitiva. Es esta curva que vemos acá representada en violeta. La reactancia inductiva, por otro lado, aumenta linealmente, sin ningún tipo de aditamento. Aumenta linealmente, es la recta que se ve en marrón y que crece. La combinación de la resistencia y las reactancias, según esta fórmula de, digamos, esta expresión pitagórica de la impedancia, nos da una curva combinada donde en el primer tramo de la curva la impedancia se parece mucho a la reactancia capacitiva, pero después empieza a pesar mucho la reactancia inductiva y tiende a desaparecer la reactancia capacitiva. Entonces la curva se termina pareciendo mucho más a el comportamiento de la reactancia inductiva que al comportamiento de la reactancia capacitiva, que ya es casi cero. Esta forma de la curva, la suma combinada de todos, hace que la curva de la impedancia presente un mínimo claro en un lugar donde XL y XC se igualan y por tanto se anulan, y solamente queda el efecto de la resistencia como representante de la impedancia. Ese momento, el de la igualación, es, o digamos, ese valor de frecuencia, el que produce la igualación de las dos, es, como ya dijimos, el momento de la resonancia, y como la impedancia es mínima, la corriente va a ser máxima, porque la corriente es tensión sobre impedancia. Al ser esta mínima, la corriente presenta un comportamiento en forma de pico, ¿sí?
Este comportamiento en forma de pico, acá hay que tener cuidado, este es un gráfico en otra escala del mismo, fíjense cómo se atenuó por la representación escalar el pico de la corriente, pero fíjense una cuestión importante. Es cierto que toda la tensión de alimentación aparece sobre la resistencia, porque dijimos la tensión en la inductancia y la tensión en el capacitor se anulan mutuamente. Pero si bien es cierto que la suma de las dos va a dar cero siempre, ¿sí? En la resonancia, la suma de las dos va a dar cero, pero el tema es que si yo mido individualmente la tensión que cae en la inductancia o la tensión que cae en el capacitor, corro el riesgo de encontrarme con una tensión que es muy superior a la de alimentación. Por eso siempre decimos, cuidado con la alterna. Cuando uno regula su tester o regula su voltímetro para la tensión a medir, hay que tener en cuenta que la alterna, la suma de la alterna es de carácter vectorial, fasorial, sí, pero de carácter vectorial, digamos, se suman vectores. Entonces, un vector de 3000 volts puede sumarse con otro vector de 3000 volts en la otra dirección y dar 220. Está porque la suma es vectorial. Entonces en esa situación se cumplen las leyes de Kirchhoff, siempre se cumplen las leyes de Kirchhoff, pero el riesgo es que nos podemos encontrar con tensiones muy superiores a la tensión de alimentación, en particular en el caso de el efecto de resonancia. Así que ténganlo en cuenta. Hay que conocer el comportamiento del circuito que estamos midiendo antes de meter la mano para medir en todos los casos. Vamos a definir ahora otra cuestión importante a la hora de considerar el comportamiento en frecuencia de un circuito. Vamos a hablar del factor de calidad. El factor de calidad Q se define como la razón entre la potencia reactiva y la potencia activa. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una bobina la fabrico con alambre, el alambre tiene resistencia y entonces me incorpora resistencia dentro de mi bobinado, ¿sí? Dentro de mi inductor que yo estoy tratando de fabricar. En el caso real, ¿no? Estamos hablando, no de un caso ideal. Pero yo quiero poder definir de alguna forma qué tan bueno es el inductor que yo fabriqué. Si por ejemplo el inductor que yo fabriqué es casi todo potencia reactiva, ¿sí? Si es casi todo potencia reactiva, bárbaro, se está comportando bien porque es un inductor, debe ser así, o sea, Q tendría que tener un valor tan elevado como yo pueda lograrlo. Así que este factor de calidad en principio se usaba para determinar, por ejemplo, la calidad de las bobinas o la calidad de los capacitores en todo caso, pero siempre era una cuestión para la fabricación. Pero tiene ecuaciones que pueden ayudarnos a considerar otros aspectos de comportamiento del circuito. Por ejemplo, el factor de calidad, digamos, para definirlo en una bobina, definimos que es el cociente entre la reactancia inductiva y la resistencia, como es casi razonable haberlo pensado sin sacar cuentas, ¿no es cierto? Entonces, para una bobina queda definido de esta manera. Ahora, si yo planteo que el Q sub S, el factor de calidad, es XL sobre R y multiplico por I a ambas partes de este cociente, me voy a dar cuenta que Q sub S es la tensión en el inductor dividido la tensión de alimentación. Entonces, puedo obtener así una forma para el valor de la tensión en un inductor que en resonancia es igual a la tensión en un capacitor, que es que la tensión en ambos elementos es Q sub S, el factor de calidad, por la tensión de alimentación en resonancia. Esto es, o insisto con esto, en el momento de la resonancia. No sería cierto fuera de esa frecuencia, porque fuera de esa frecuencia la fórmula no es válida, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Y obviamente el hecho de que Q sub S se busca que sea mucho mayor que 1, tan grande como sea posible en la práctica. Vamos a definir ahora otro aspecto importante, que son las frecuencias características. ¿Qué son las frecuencias características? Bueno, son las frecuencias que a mí me interesan
a la hora de evaluar el comportamiento de un determinado circuito. Cuando yo transmito potencia, que es en cualquier circuito eléctrico, la función de cualquier circuito eléctrico es de alguna manera transmitir potencia desde una fuente hacia un consumo cualquiera. En esta situación lo que yo tengo que evaluar es cuando yo digo que la potencia esta me sirve transmitirla y cuando digo, bueno, no, por debajo de esta condición no me sirve transmitirla. Bueno, en cierta forma caprichosa hemos decidido que las potencias para las cuales no sirve transmitir son aquellas en las cuales la potencia transmitida es menos de la mitad de la potencia emitida. En esa situación ya directamente no consideramos que sea útil transmitir, porque en realidad estamos desperdiciando nuestro dinero si transmitimos así. Con esa condición podemos definir entonces, y debido al comportamiento de la potencia, ¿se acuerdan la forma de la corriente a tensión constante? La curva de potencia copia perfectamente la curva de la curva de la corriente, que fue la que vimos con anterioridad. Entonces, como la copia tiene un único pico y en ese pico se produce la potencia máxima, ojo, el pico puede ser estirado a mayor factor de calidad, digamos cuando la cosa es más aguda, puede ser que sea un pico marcado, pero también podría ser una especie de meseta a lo largo de un ancho de frecuencia bastante interesante, ¿sí? Ahora, esto nos permite definir dos valores en los cuales la potencia alcanza el valor de la mitad de la potencia máxima. Esos dos valores, despejándolo de la fórmula de potencia máxima como I cuadrado por R, donde esta es la I de resonancia y máxima al cuadrado por R, en este caso me permite definir una potencia inferior de transmisión y una potencia superior de transmisión que se calculan utilizando estas dos formulitas que tengo yo acá abajo, que surgen simplemente de resolver el circuito RLC, ¿sí? Ahora, a la diferencia entre la potencia más alta menos la potencia más baja se le dice ancho de banda. El ancho de banda de un circuito cualquiera es el que define el tipo de selectividad que tenga. ¿Qué es la selectividad? Cuando se usaban y cuando se usan circuitos sintonizados, por ejemplo una radio, típico circuito sintonizado, una radio analógica o un televisor analógico, sintonizan usando la frecuencia de resonancia. ¿Por qué? Porque en resonancia yo puedo acomodar mi valor de resonancia para que la frecuencia en la cual transmite la emisora sea justamente la que se alcanza el pico de potencia. Entonces esa estación de radio de televisión entra con la mayor potencia, mientras que todas las demás quedan por debajo de la potencia mitad y el circuito no las capta. Entonces tengo un circuito sintonizado y tengo un circuito selectivo. O sea, cuando este pico es bien en forma de pico estrecho y alto, tengo buena selectividad. Cuando es al revés, tengo una baja selectividad. Si yo estaría diseñando un circuito de radio, yo quiero lograr una alta selectividad, mientras que si yo le estoy dando ancho de banda a mis clientes para que transmitan datos por internet, lo que quiero es una selectividad baja. Entonces lo que logro es una banda ancha, una banda ancha, aunque parezca una banda ancha al cuadrado sería, aunque parezca una rebusnancia, como decía un profesor mío, en este caso es el uso apropiado que se le da. Y una cuestión más que es importante: la frecuencia superior generalmente es la que define el ancho de banda. ¿Por qué?
porque no se olviden que estos gráficos que venimos presentando hasta ahora son de carácter logarítmico o semilogarítmico al menos. Es decir, el eje horizontal está en logaritmos de algo, ¿sí? Entonces, yo vengo representando los logaritmos de 10, el logaritmo de 100, etcétera, etcétera. Y esta frecuencia, la frecuencia de corte superior, suele ser de, por ejemplo, qué sé yo, una banda ancha usual, 3 MHz, 3 GHz si quieren ahora, o 4, etcétera, que es la frecuencia más alta que se reproduce contra la frecuencia más alta de X GHz. Yo tengo una frecuencia inferior de 50 Hz. 50 Hz y 0 frente a 3 GB puede ser considerado lo mismo. O sea, prácticamente desprecio la frecuencia inferior, muchas veces ni siquiera se calcula porque está tan cerca de 0 que realmente no es importante, pero sí es importante el dato de la frecuencia de corte superior. La frecuencia de corte superior es la que generalmente aparece en las publicidades de, digamos, el ancho de banda que brinda tal servicio es de tantos gigas. Y no dicen la frecuencia inferior de corte, pero la frecuencia inferior de corte puede llegar a estar en 20 Hz, 30 Hz, 50 Hz. Realmente es despreciable y la consideran cero, ¿sí? Es algo de la práctica. ¿Cómo se relacionan el ancho de banda y el factor de calidad? El ancho de banda, como ya dijimos, es la diferencia entre las dos frecuencias de potencia a mitad, ¿sí? En consecuencia, un circuito con alto factor de calidad, tiene un ancho de banda chiquito, un ancho de banda estrecho. Recuerden que dijimos que era selectivo en ese caso. Para un circuito RLC serie, ese factor de calidad es esta relación que nosotros vemos acá a partir de las definiciones que hicimos, que nos permite relacionar factor de calidad, frecuencia de resonancia y ancho de banda, por un lado, y nos permite también relacionar los valores de frecuencia de resonancia, la inductancia presente y la resistencia, o la resistencia, la inductancia y la capacidad también como componentes del factor de calidad. Todas estas fórmulas son utilizables para la definición de un circuito en términos de su ancho de banda, su frecuencia de resonancia o sus valores de componente circuital para nuestros cálculos. Con respecto a las expresiones para el ancho de banda y la frecuencia de potencia a mitad, repasemos, son estas que vemos acá. Y el ancho de banda entonces nos queda definido como R sobre L. Fíjense qué sencillo queda la fórmula cuando uno la especifica para el ancho de banda, y también queda especificado en términos de Q, omega de sincronismo, omega de resonancia, R y L. Muy bien. Ahora, la impedancia de un circuito resonante serie, que ya lo habíamos comentado, tiene un aspecto importante más allá del valor de su módulo, que es el valor de su ángulo. Recuerden ustedes, como lo vimos con anterioridad, la primera parte antes de la frecuencia de resonancia, el circuito se comportaba bastante capacitivo, muy capacitivo, menos capacitivo a medida que nos acercamos a la frecuencia de resonancia. En la frecuencia de resonancia el circuito se comporta como resistivo puro, y desde la frecuencia de resonancia para arriba el circuito se empieza a comportar cada vez más inductivamente. Esa característica en el ángulo de fase del vector de impedancia puede representarse las dos condiciones. La magnitud es la que vemos acá representada, que ya habíamos visto más o menos esta curva, y la fase puede representarse como esta curva que podemos ver acá, donde arranca muy capacitivamente, cada vez es menos capacitivo y tiende a ser resistivo, solamente se comporta como resistivo puro en la frecuencia de sincronismo o de resonancia, y empieza a ser inductivo de ahí en más, y a la frecuencia infinita, idealmente, se convierte en inductivo puro, por supuesto.
estos valores se pueden coordinar entre sí, se representan con estas curvas que vemos nosotros acá, donde aparece la curva de corriente, y es para esa curva de corriente el valor de corriente máxima es puramente resistivo, como hemos dicho ya hasta acá, donde el valor de la resonancia es I máximo E sobre R, donde es la tensión de alimentación en alterna, por supuesto, porque estamos hablando de frecuencia, dividida la resistencia presente sin tomar en cuenta los valores de L y de C que estén presentes en el circuito, que están resonando entre sí. La resonancia en paralelo. Así como analizamos la resonancia de un circuito RLC en alterna serie, ¿no? Podemos analizar la de un RLC en paralelo ahora. Vamos a ver, si tomamos un RLC en paralelo, tenemos que poder ver que la impedancia tiene una forma distinta, porque ahora la impedancia es la impedancia del paralelo, es decir, 1 sobre la impedancia equivalente es 1 sobre la impedancia de cada una de las ramas sumadas entre sí. Eso hace que nosotros tengamos que, para calcular, tengamos que hacer un par de cuentas más, pero de todas maneras siempre podemos anular. Lo que se ve acá es la admitancia, obviamente, de la rama, todavía no está convertido, ni falta que va a ser convertirla en impedancia, pero recuerden que siempre lo que tenemos que hacer es anular la expresión entre paréntesis. Entonces, en este caso podemos volver a calcular la frecuencia de resonancia de la expresión entre paréntesis y logramos finalmente un cálculo de frecuencia de resonancia que es exactamente la misma resonancia que había en el circuito serie. Sin embargo, hay que tener en cuenta cuestiones diferentes. La frecuencia de resonancia en un circuito paralelo produce un crecimiento de la impedancia total, porque ahora se anulan las que estaban en paralelo y entonces queda la resistencia sola. Recuerden que cuando yo agrego cualquier tipo de reactancias o de impedancias en paralelo, la impedancia total baja. Si quito esas impedancias, que es lo que estoy haciendo al hacerlas resonar, entonces la impedancia sube hasta su valor máximo y en ese valor máximo disminuye la corriente. Está acá, lo que va a pasar va a ser que la corriente va a disminuir hacia su valor mínimo, como lo vemos en el gráfico este de abajo. Y por otro lado, obviamente el comportamiento en función de la frecuencia en términos de fase también es distinto. El circuito arranca dominado por el valor inductivo en la fase, pasa otra vez por el valor resistivo puro, eso es siempre cierto, el valor es resistivo puro en la resonancia y disminuye y empieza a ser capacitivo a medida que la frecuencia se va hacia el infinito, porque el capacitor en paralelo se convierte prácticamente en un cortocircuito a muy alta frecuencia. Bueno, esto es todo para esta parte que es el comportamiento en frecuencia de los circuitos. Nos vemos en el próximo video sobre lugares geométricos de la corriente en función justamente de la frecuencia, que requiere un video aparte. Nos encontramos en el próximo video. Gracias.